Ha salido una noticia en la prensa en la que Jim Carrey nos habla y nos dice que la depresión es el cuerpo que ya no quiere sostener más al personaje. Entonces, a partir de esta reflexión de este actor de Hollywood, me gustaría tratar el tema del personaje ficción, dejando a un lado pues algo tan grave como la depresión y las formas de tratarla que tienen que ser por vías profesionales y un entorno adecuado. Pero sí que es verdad que mirar nuestro propio yo como si fuera una obra literaria es algo que también nos puede ayudar a tomar ciertas decisiones. Así, Jim Carrey decía también que él había sido muchos personajes, incluso el personaje de Jim Carrey, que él consideraba que al ser el menos intencional, porque ni se daba cuenta que era un personaje, era el que estaba creando sin prestarle atención. Y cómo luego vislumbró que él había creado ese personaje para gustar a la gente. Entonces, a partir de esta reflexión, yo sospecho, especulo, que tenemos que tener en cuenta tanto para poder entender nuestro personaje, cuál es su voz narrativa, cómo está compuesto a través del tono y el estilo, como a quién va dirigida, quién es el receptor o receptora de ese mensaje, porque quien lo reciba o para quién generamos nuestra personalidad o para quien escribimos es también quien modifica pues el tono y el estilo con que lo hacemos. Entonces, a partir de aquí postulo que sería interesante identificar a quién va dirigida nuestra voz narrativa, nuestro discurso, a quién se dirige nuestro yo protagonista. Entonces, hay algunas opciones, como por ejemplo, que lo haga a esos poderes mediáticos, a esas modas pasajeras que nos dicen cómo tenemos que ser según pues nuestra propia identidad, ¿no? Incluso ahí podemos ver también nuestra identidad nacional o nuestro yo de origen respecto a donde hayamos nacido, nuestra localidad, etcétera, y digamos la idiosincrasia pues que había en ese lugar. Más concretamente también podemos ver nuestros primeros receptores, que pueden ser nuestro entorno familiar, nuestra madre, nuestro padre, etcétera. Y a partir de aquí, pues como también aparecen otras referencias en nuestras primeras amistades de la infancia, de la adolescencia, o incluso también nuestras personas de referencia a las cuales hayamos algún día intentado copiar y nos hayamos intentado asemejar. Podemos encontrar también otros receptores, creo que pueden haber múltiples y, como digo, es interesante intentar entender a cuáles nos dirigimos en su mayoría, como puede ser el receptor de una persona amada romántica, que pueda ser ideal, existente, inexistente, pero que queramos ser lo que somos para esa persona, ¿no? O incluso, y alguno de los más prototípicos sería para nosotros mismos, ¿no? Para un yo ideal, para ese super yo que queremos ser, que en parte podemos ser o que queremos alcanzar a ser algún día. Pero también ahí me gustaría pensar una figura que podría llamarse como el hipo-yo. Hipo es menos, hiper o super es más, y entonces ese hipo-yo pudiera ser nuestro yo fatídico, la peor de nuestras versiones. Por ahí, si estamos intentando ser, dirigiéndonos a la peor de nuestras versiones, pues vete a saber tú cómo podemos acabar saliendo. Yo mismo a veces no soy la misma persona según a quien me dirija, no sé si a ti te pasa, pero también tengo pues a veces la perspectiva de intentar dirigirme a alguien en concreto para sacar, si eso es posible, la mejor o una de las mejores o una de las no peores de mis versiones. No sé, quizá estos vídeos están siendo un poco abstractos, pero si te gusta y quieres comentar pues esto, ¿no? Los yoes que identificas que te diriges o cualquier cosa, a mí me interesaría seguir haciendo este tipo de contenido en el cual intento pensar el mundo desde la literatura e intentar generar desarrollo personal desde técnicas narrativas. En este sentido, una vez identificado un poco pues a quién nos dirigimos, quién es ese receptor-receptora, podemos también vislumbrar, hacer enfoque en cómo es nuestra voz narrativa. Aquí distinguiríamos dos aspectos, el estilo y el tono,
que en literatura efectivamente es el estilo, se compone por las frases, las palabras que utilizamos, la composición de las frases, la longitud de estas, cómo están interrelacionadas, ¿no? Yo entiendo que si es un estilo más poético, más metafísico, más humorístico, todo esto compondrá un poco en literatura, en escritura, lo que conoceríamos con estilo, pero aplicado a cada cual y a la vida misma lo podríamos entender como idiolecto, que es la forma en que hablamos, y a través de este cómo mostramos nuestra personalidad. Y el otro concepto sería el tono. Con un mismo estilo se puede aplicar diferentes tonos, y el tono haría referencia pues un poco a esa entonación emocional, ¿no? Al grado de emoción que también se transfiere a través de la forma en que decimos las cosas. Puede haber efectivamente pues tonos más tristes, más alegres, más melancólicos, pues más apesadumbrados, lo que sea, ¿no? Toda la multitud de emociones y la gama de tesituras pasionales que tiene el ser humano puede estar aplicadas al concepto del tono. Entonces, entre la mezcla del estilo y el tono nos aparece nuestro personaje. Aplicado a la escritura sería cómo transmitimos la personalidad en ese individuo, y aplicado a nuestra vida sería cómo entender qué matiz le estamos dando a nuestra existencia. Bueno, pues si aplicamos todo esto al relato concreto de nuestras vidas, podemos también ver un poco la función que está haciendo este personaje en cuestión, ¿no? En principio, cada cual es el personaje protagonista de su vida, pero sí que es verdad que a veces, depende de donde pongamos el foco de importancia, nos podemos llegar a sentir personajes secundarios o terciarios, ¿no? Incluso podríamos a veces ser nosotros mismos nuestro propio antagonista, ser aquel ser que pone en dificultad el desarrollo completo y vivencial del protagonista, y podemos ser protagonista y antagonista directamente pues en un mismo organismo. Luego también quería comentar pues algunos tipos de personajes que he estado pensando como personajes ausentes. Si no estamos presentes en el desarrollo completo de nuestra existencia, nos podemos sentir como un personaje que sea frugal, que sea un poco, pues como he dicho, ausente, ¿no? Y me recuerda esto a Esperando a Godot, donde Godot es un personaje pues que es principal, incluso está en el título, pero siempre se le espera y nunca llega a manifestarse. También me recuerda pues a la, digamos, fantasmagoría de personajes como en la novela Los Ingrávidos de Valeria Luiselli, que es un libro que acabo de descubrir y me ha fascinado totalmente, y los personajes están afantasmados. Por tanto, están como una especie de neblina donde sus vidas pues penden, yo diría que una oscilación entre su yo del pasado, que Luiselli nos narra en ciertos momentos, y sus yoes del presente, modificados por esa melancolía o incluso también por la falta de concreciones vitales. Bueno, pues me parece muy bella esta novela y muy interesante pensar pues que si somos un personaje fantasmado, pues bueno, por una parte lo podemos disfrutar, pero por otra parte si lo descubrimos también podemos darle un poco de peso, de gravedad, de trascendencia a nuestra vida para matizar un poco, para equilibrar, qué sé yo. Y para concluir me gustaría pensar en dos conceptos que de alguna forma nos hablan también de esta oscilación entre el pasado y el futuro, presente mediante, que serían los conceptos de herida sagrada y de leitmotiv. Tenemos por leitmotiv aquello que le genera un impulso a la persona protagonista, a cualquier personaje, que es lo que hace que la trama se genere y que sucedan cosas, ¿no? Algo por lo que luchar, algo por lo que levantarse cada día por la mañana o hacer las cosas. Por ahí también creo que dialoga con el tema de la herida sagrada, que nos vendría a hablar de también pues el bagaje de cada cual. Queremos generar nuestro propio personaje de ficción con sus matices, pero cada uno partimos de cosas que nos han sucedido, vivencias, lugares de origen, identidades primigenias. Entonces, entre todo esto, hay un lugar que hay cosas que nos trascienden, ¿no? que nos generan gravedad, como decía, y ahí podemos ver la herida sagrada, ¿no?
Pueden haber múltiples ejemplos. Uno, pues muy prototípico, pero bueno, que todos lo podemos vivir, pues sería la falta de un amor romántico o el que sea, pues que tenga peso, que importe, bueno, haberlo perdido, no encontrarlo, cualquiera de estos conceptos que nos puede llevar al leitmotiv de la búsqueda del amor, que es uno de los impulsos más habituales en cualquier narrativa, en cualquier relato. O voy a poner otro ejemplo que también me pertoca, que sería un poco pues la falta de reconocimiento, en este caso quizá literario, por lo que a mí me atañe, que también puede ser una herida sagrada, verse anónimo en medio de la concepción actual del canon literario y al mismo tiempo tener la búsqueda de ese reconocimiento como escritor, intentar ser escritor. Como siempre digo, yo siempre intento ser escritor o no seré nada, pero contemplo muy seriamente la opción de no ser nada. Bueno, pues esto es un poco lo que quería hablar desde esta noticia que ha salido diciendo estas cosas Jim Carrey, y sí que es verdad que siento que me está quedando un poco abstracto este vídeo, alguno de estos vídeos, pero justamente los hago para poder yo entender y desarrollar estos conceptos, y no sé, si a alguien le gusta o le gustaría que lo hiciera de una forma más concreta, que siguiera desarrollándolo, pues si me apoyas con un me gusta o poniendo algún comentario que sirva también de estímulo, pues seguramente hará su cometido, porque me falta un poco de empuje para todo esto, pero aquí estoy en medio de esta abstracción, pero intentando hacer mi propia vida y desarrollar mi propio personaje de ficción, pues siendo un personaje que hace vídeos con estos temas por internet en este caso. Y nada, me despido con la palabra que significa abrazo en latín, aunque también significa coito de rana, que es amplexus.